Buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido un buen tiempo con el lunch con su familia. Ha sido de bendición todo el precioso tiempo de la música en esta mañana que tuvimos. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios en esta tarde y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 13. Entramos al capítulo 13. Ya estamos a punto de terminar la epístola de la 2 de Corintios. Y es tremendo. Y luego vamos a entrar en Gálatas. Y así vamos libro por libro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Recuerdo haber comenzado en el libro de San Juan, cuando comenzamos esta serie así, ¿verdad? Y el libro de San Juan, luego el libro de Hechos, luego Romanos, 1 y 2 de Corintios. Entonces estamos siendo fieles a este plan. Y ahora vamos a entrar, ¿verdad? Primero Dios, eventualmente a Gálatas, tremendo libro también. Vamos a leer esta tarde, vamos a leer versículo 1 al versículo 6 de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba para que hable Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. El tema de esta tarde le he titulado El final aviso a la iglesia. El final aviso a la iglesia. Padre, bendice, Señor, este mensaje. Gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por el apóstol Pablo. Tremenda bendición y tremendo varón de Dios. Ejemplo que él es a nosotros. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a los hermanos que están listos para recibir tu palabra y ayúdame a ser de bendición, Señor. Usa mis labios, usa, Señor, mi mente, usa, Señor, todo lo que puedas usar de mí para honrar tu santo nombre. Bendice, por favor, este tiempo de predicación en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El final aviso de la iglesia. Este es el pasaje conclusivo del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Él hizo todo lo que pudo hacer para dirigir a los falsos maestros, críticos y aquellos que estaban en pecado a que se arrepintieran y se retornaran a Dios. Su final aviso incluye una oración, incluye un desafío y una bendición. Eso es el final mensaje de él. Pero antes de llegar a esos final mensaje, Pablo comienza con 3 avisos, antes de esos otros que acabo de mencionar. Entonces, o se le puede llamar preliminares, ¿verdad? Antes de aquellos que les mencioné. 3 preliminares avisos. Número 1, vemos que Pablo demandaría prueba de las acusaciones hechas contra él. O sea que versículo 1 del capítulo 13 abre con este tema que, ¿verdad? Él demandaría prueba de las acusaciones contra él. Dice ahí, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Si esta frase la he escuchado alguna otra vez dentro de las predicaciones y las enseñanzas de 2 de Corintios, y de 1 de Corintios, porque es la tercera vez. Y el apóstol Pablo dice que lo menciona aquí, ¿verdad? Note, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de 2 o de 3 testigos se
decidirá todo asunto. O sea, que está hablando de que, ¿verdad? Las cartas venían, dadas a estas personas, ¿verdad? Las llevaban con ellos, y de esa manera es que él había llegado con ellos 3 veces, y con esta dice es la tercera vez. Entonces dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, toda situación que él tiene en mente de traer a la atención de ellos. Para este tiempo había pasado más de un año que Pablo había aguantado toda clase de crítica, acusaciones y divisiones. Acuérdense que la primera epístola, ¿verdad? Un año antes la escribió, y un año después, ¿verdad? La segunda epístola. Entonces había ya aguantado el apóstol Pablo todas esas críticas y todas esas acusaciones que le habían hecho. Todo esto tenía que parar, ¿verdad? Él ya estaba un poco disgustado, o sea, en el sentido de que la gente estaba pecando más, porque en realidad él, ¿verdad? No era afectado en el sentido de su persona, pero en realidad cuando una iglesia está atacando al varón de Dios, no es de bendición a la iglesia, porque está en contra del varón de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, como conocedor, ¿verdad? De cómo Dios obra y cómo Dios opera, ¿verdad? Dios tiene en honra al varón de Dios. Y hay Biblia, ¿verdad? Que cuando la iglesia o alguien está hablando contra el varón de Dios, pues va a haber consecuencias, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Moisés, Aarón, su hermano, y su hermana de Moisés hablaron en contra de Moisés, y Dios se enojó, ¿verdad? Y les reclamó que por qué estaban hablando, ¿verdad? Y lo estaban acusando y criticando a Moisés, y el Señor, ¿verdad? Castigó a su hermana con lepra, ¿verdad? Y por 7 días ella estuvo con lepra. Eso es una tremenda realidad o verdad que la iglesia debe de aprender. Que cuando se habla en contra del varón de Dios, ¿verdad? Dios está cuidando del varón de Dios. Dios está conduciendo, ¿verdad? Hasta el varón de Dios. Y si hay algo que van a hablar en contra de él, no va a ser de bendición a la iglesia o a las personas que hablan, ¿verdad? O que están criticando o acusando al varón de Dios. Y eso, hay Biblia para eso. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por eso, por ellos más que todo, no por él, ¿verdad? Imagínense que Pablo había sido hasta apedreado, había sido azotado. ¿Cómo palabras, ¿verdad?, que estaban hablando en contra de él le iban a hacer daño? ¿Verdad? Él, para su persona, eso no era preocupación, pero sí para la iglesia, porque no iba a ser de bendición a ellos. Era tiempo de que tenía que parar esto, era tiempo de tratar con el problema cara a cara. No se necesitaba que esto continuara, ya que ya había mucha gente que se había arrepentido de sus pecados y había experimentado avivamiento. O sea, Pablo está reconociendo de que hay personas que todavía estaban criticándolo, acusándolo. Sin embargo, había pasado ya algo precioso en la iglesia en los Corintios, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que ahí en 2 Corintios capítulo 7, vuelvo a recalcar, porque es importante recalcar esta verdad, de que ya habían personas que se estaban arrepintiendo, ya habían personas que habían sido contristados o el espíritu por el pecado que estaban viviendo, y la carta había sido, ¿verdad? De bendición, ¿verdad? La segunda carta. La primera carta. Y en la segunda carta, entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Menciona precisamente este punto. Nota el capítulo 7 de 2 Corintios y el versículo 8. Nuevamente dice ahí, porque aunque os contristé con la carta, la primera carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿verdad? Ahora dice, me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahí el versículo 10 termina, porque la tristeza que es
según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo estaba contento, ¿verdad?, de que habían personas que se habían arrepentido. Y por cierto, los varones de Dios es lo que nosotros esperamos, lo que, ¿verdad?, la última vez compartimos en este tema, de que qué es lo que espera el varón de Dios o qué es lo que espera el varón de Dios de la iglesia. Y lo más importante que nosotros esperamos de las personas que nosotros estamos trabajando con ellos, enseñándoles, predicándoles, orando por ellos y enseñándoles, queremos que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, cuando digo la verdad es que ellos vean, o sea, cómo están con Dios y si hay pecado en sus vidas, ¿verdad?, puedan estar a cuentas con Dios y claros y ya, ¿verdad?, tener esa comunión bendita con el Señor. Entonces la preocupación de Pablo era que si la carta había dado su fruto, su concerniente era por los arrepentidos, los cuales podían ser influidos por los críticos de él. En otras palabras, ya hay personas que habían, ¿verdad?, cambiado, ¿verdad?, el sentir ese del problema que tenían de pecado. Imagínense que otra vez las personas que estaban criticando a Pablo y la posición que ellos tenían en contra de Pablo podrían influirlos de nuevo a las personas que se habían arrepentido. Esas preocupaciones estaban pasando en el corazón del apóstol Pablo. Pablo no podía permitir que volviera al mismo estado, ¿verdad?, que estaban antes de la primera carta. Y eso es lo que está él tratando de mencionar aquí. Pablo también menciona que en el versículo 1, ¿verdad?, lo que haría él en acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos. ¿Y qué es lo que les enseñó? De que necesita, dice, de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. O sea que desde la ley, ¿verdad?, el Torah, se les da instrucciones que en una corte para acusar a alguien, tiene que estar 2 personas acusándole con las evidencias al que está siendo acusado, ¿verdad? Entonces, en el caso del apóstol Pablo, está hablando precisamente del tema de esta enseñanza desde el Viejo Testamento, pero esta enseñanza también fue practicada por el Señor Jesucristo. En el capítulo 18 de Mateo y el versículo 15, dice la palabra de Dios aquí, por cierto, es lo que se le llama, ¿verdad?, la doctrina o la enseñanza que la iglesia usa, ¿verdad?, por si hay problemas internos en la iglesia. Y esta es la manera que se usa. Note lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿verdad? Allí está. Entonces, versículo 17. Si no, dice, lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahí está el proceso, ¿no? El proceso es de que la persona, dice ahí que si tu hermano te ha ofendido, dice, vayas al hermano y arregles la situación. La mejor manera de comenzar, digamos, un problema interno en la iglesia que ha pasado entre 2 personas, que la persona, ¿verdad?, aclare con la otra persona el incidente, ¿verdad? Ya sea que la persona lo haya cometido o no lo haya cometido, pero si hay un incidente entre 2 personas, más vale que lo aclaren, ¿verdad?, entre ellos 2. Y eso es lo que dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca, dice, contra ti, ve, dice, y repréndele estando tú y él solos. O sea, no necesita nadie más. Ustedes pueden arreglarlo, dice, si te oyere, ¿okay?, has ganado a tu hermano. O sea, en otras palabras, si arreglas la situación, si te oyere, eso quiere decir arreglaron la cuestión, la situación, o la diferencia, o la opinión, o el problema, o la dificultad, o las diferencias que hayan tenido, se arreglen. Entonces dice, buen trabajo, has ganado a tu hermano, eso es un buen trabajo. Ahora, si no sucede eso, si no funciona en esa reunión,
entonces está la otra reunión. Mas si tú dices, si no te oyere, o sea, no se arregla el problema, toma un contigo a uno o dos, ¿ok? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En otras palabras, se reclamará a la persona lo que acaba de pasar. En otras palabras, la persona que fue a la otra persona, ¿verdad? Para hacer la paz y arreglar la situación, si no fue escuchado, entonces él dice, ok, voy a agarrar a otra persona para traerlo y que sepa de que yo estoy haciendo este trabajo de buena gana o de buen corazón para arreglar esta situación. Entonces la persona va a traer 2 más. Entonces para que estén, ¿verdad? Ahí. Y entonces se arregle, entonces se va a aclarar la situación. Si no sucede en esa situación, ya ese es el segundo proceso. Entonces dice la palabra de Dios que si no sucede con ellos, entonces hay 2 testigos que escucharon la conversación y escucharon la situación y no se aclaró. Hay 2 testigos. Entonces, cuando hay 2 testigos y no se arregla aquella situación, entonces, dice la palabra de Dios, versículo 17, si no le oyere, dice a ellos, dilo a la iglesia. Entonces ya se trae en público. ¿Ok? Ya se trae en público. ¿Ok? Ahora fíjese bien, aquí está el tercer paso, se trae el público. Entonces la persona se le invita de que litigue o hable o mencione lo que tiene que decir en frente de la iglesia. Eso puede ser todo en una reunión de donde estén los líderes, por lo menos, una reunión donde estén todos los hermanos maduros, o sea, miembros de la iglesia, ¿verdad? Que no hayan visitantes en ese momento, porque van a malentender el momento, ¿verdad? Si no conocen de la palabra de Dios, se van a ofender de lo que está tratándose de hacer. Entonces, en este caso, no hay puro miembros, ¿verdad? Yo he conducido estos servicios o estos momentos así. Han pasado algunos en nuestra iglesia, ¿verdad? Para arreglar situaciones que han pasado en público. Y lo hemos hecho en el servicio de la noche, ¿verdad? Donde solamente llegan, bueno, la mayoría de los miembros fieles y maduros, ¿verdad? En el Señor y espirituales, ¿verdad? Llegan en la noche, entonces en la tarde, entonces nosotros hacemos el servicio, esta clase de reunión. Entonces la persona está, ¿verdad? Al frente, entonces cuando ya se trae a la iglesia delante, entonces ya el pastor se mete, porque ya obviamente el pastor está coordinando todo, ¿verdad? Él tiene que saber la situación, tiene que saber el problema, tiene que saber todo lo que está pasando. Incluso el pastor debería estar en la segunda reunión. Si en la primera reunión con el hermano en Cristo no sucedió nada, en la segunda reunión sería bueno que el pastor observara ese problema. Entonces, si no se arregla allí la situación, entonces se trae a la iglesia. ¿Okay? Pero ya el pastor está involucrado y por eso se trae a la iglesia. Ahora, si ya estando en la iglesia, o sea, en la iglesia, y dice ahí la palabra de Dios, y si no oyere a la iglesia, en otras palabras, si todavía continúa renuente la persona, ¿okay? Con la situación, entonces dice la palabra de Dios aquí, tenlo por gentil y publicano. O sea, en otras palabras, la iglesia sabe, todos supieron cómo está la situación, todos saben, ¿verdad? Lo que se necesita esta persona es tenlo por gentil, tenlo por gentil es casi que como un incrédulo, o sea, es la persona que no se quiere quizás arrepentir o aceptar el problema o hacer la paz con los hermanos, es claro que no quiere hacer paz. Entonces, eso puede afectar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, claro que en este caso la persona es disciplinada, ¿verdad? Es posible si tiene algún cargo, alguna obra que hace en la iglesia, no puede hacerlo por el momento, ¿verdad? Para que la persona considere lo que está pasando. Entonces, y esa es la manera que se trata aquí. El tenerlo por gentil es que no lo tengas como tu hermano, en otras palabras. ¿Ok? Como gentil, o sea,
Estamos hablando del judío, ¿no? El judío ve al gentil como alguien, diferente a ellos. En otras palabras, no lo tengas como tu hermano. En el sentido de que, pues sí, él no está reconociendo con todos los hermanos en Cristo, ¿verdad?, la necesidad que tiene que arreglar él. Entonces, no es parte de la familia, en otras palabras. La familia de Dios, todos debemos estar en armonía. Todos somos hermanos en Cristo. Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No podemos estar peleados. Entonces, tiene que haber paz entre todos. Entonces, si esta persona no ha hecho paz, entonces no es de la familia del Señor. Entonces, en ese sentido es que, ¿verdad?, esta expresión es hecha. Entonces dice, y ahí dice, el de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ok? Y él vuelve a repetir el Señor aquí otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Y ahí está. Entonces vemos que el apóstol Pablo quiere llevar esto en esta manera, en este proceso, de acuerdo como el Señor Jesucristo lo enseña. Por eso dice ahí, volvamos ahí donde dice en el capítulo 13, versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. Ya no voy a decir nada más, sino que cuando estemos ya ahí, vamos a arreglarlo, ¿verdad? Y ahí donde él dice que va a demandar prueba de las acusaciones hechas contra él. Número 2, Pablo ejecutaría su autoridad espiritual. ¿Okay? Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo, dice, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Okay? Eso habla de que no va a ser tolerante sobre lo que va a suceder. Hay 3 razones por qué tomaría esta acción el apóstol Pablo. Hay 3 razones. La primera razón, aquí estamos hablando de que él va a ejecutar la autoridad espiritual, ¿ok? La autoridad espiritual. Entonces, él tiene 3 razones por qué tomaría esta acción. Número 1, para confrontar a los que habían pecado y a los que podrían pecar. Eso es lo que dice el versículo. He dicho, dice antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. ¿Ok? Y a todos los demás. Se está refiriendo a esos 2 grupos, a los que pecaron y a aquellos que están quizás ya arrepentidos y que están en el potencial de volver a pecar, ¿verdad? Y entonces, pues, el hombre siempre se inclina al mal, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo ya les había mencionado anteriormente por escrito sobre los diferentes pecados que se cometían en la iglesia, en algunos de ellos, ¿verdad? Y tenemos algunos que de los pecados eran envidias, eran celos, eran pleitos entre hermanos, eran enojos, era orgullo, incontrolables lascivias, ¿verdad? Desórdenes, fornicaciones e inmoralidades sexuales. Esto era cosa pesado lo que estaba pasando ahí en la iglesia. Estos pecados, ¿verdad?, no deberían de pertenecer a una iglesia o no deberían de estar en una iglesia. No deben de existir en una iglesia. Imagínense, estamos hablando de envidia, celos, pleitos, enojos, orgullo, incontrolables lascivias, desorden, fornicaciones e inmoralidades sexuales. Eso se oye como los pecados que se llevan a cabo en el mundo. ¿Ok? Son pecados que en el mundo se dan estas cosas y eso no nos sorprende porque pues el mundo, ¿verdad?, está sin Dios, no temen a Dios y están en pecado. Entonces para ellos esa clase de acciones es la vida normal para ellos, ¿verdad? Entonces, pero en la iglesia eso es abnormal. Imagínense tener situaciones como inmoralidades sexuales, fornicaciones, lascivias, ¿ok? Sabemos nosotros que en la primera epístola el apóstol Pablo habla de un incesto que estaba sucediendo, ¿verdad? El hijo se estaba metiendo con la mujer de su padre. Era algo, un revoltijo tremendo ahí.
y eso es incesto. Entonces, esa clase de pecado es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo, por eso, ¿verdad?, está confrontando esta situación y que no debe de existir esto. O sea que estas cosas no deben de escuchar en la iglesia. Ahora, sabemos que pecamos, ¿verdad? Pero esta clase de pecado, o sea, son horrendos, ¿verdad?, a los ojos de Dios. Entonces, Pablo ejecutaría su autoridad espiritual primero para confrontar a los que habían pecado y a los que podrían pecar. Número 3, para confrontar a los que demandaban prueba de su autoridad. Versículo 3 dice ahí, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. El apóstol Pablo estas personas que demandaban prueba de su apostolado en Cristo, ¿verdad? Y me imagino que en esos tiempos había tanto charlatán. Incluso vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que este tal mago Jesús, ¿verdad?, hay un Jesús que era un mago y él se hacía pasar de que, ¿verdad?, hablaba por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, y los encontraron como mentiroso, ¿verdad? Luego aquellos hombres aquel hombre que quisieron sacar a los demonios, ¿verdad?, que representaban a Jesucristo, querían representar a Jesucristo. Me imagino que habían muchos charlatanes, ¿verdad?, que quizás representaban al Señor Jesucristo de diferentes maneras. Entonces, imagino que eso había ahí. Entonces, por eso a lo mejor Pablo quizás era visto quizás de esa manera, que quizás él no tenía, pues se miraba como una persona noble, humilde, ¿verdad? Porque de acuerdo a algunos comentaristas, se cree que el apóstol Pablo era, pues sí, es un hombre común y corriente, no tenía algo especial, ¿verdad? A lo mejor él estaba chaparrito y no tenía, me imagino que no tenía todo eso que significaba Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que ahora nosotros conocemos. Había dudas acerca del apostolado de él. Ellos querían prueba que Cristo hablaba o hablase a través de él. Para ellos su ministerio y persona no les convencía que tenía la autoridad, ¿verdad? O sea, su ministerio y su persona no eran suficientes. Tenía que mostrar más. Imagino que ellos esperaban quizás milagros, ¿verdad?, grandes a suceder, y a lo mejor ellos en ese tiempo quizás estas personas no vieron, quizás solo comentaban de lo que Pablo hacía, porque como vemos, Pablo incluso para hablar de lo que Dios había hecho a través de él casi que ni quería hablar de ello. Lo vemos aquí en la segunda epístola, pero sin embargo lo tuvo que hacer porque ellos lo forzaron a hacer, y él dice eso en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí podemos observar de que él no quería darse a conocer, ¿verdad?, que cómo Dios lo usaba. Entonces, para ellos su ministerio y persona no les convencía que tenía tal autoridad. Por eso menciona que cuando esté presente, presentaría tal demanda. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que él demandaría, ¿verdad?, y presentaría la demanda. Número 3, perdón. Tercera razón, le dije, la primera razón es para confrontar a los que habían pecado y a los que podían pecar. Número 2, para confrontar a los que demandaban prueba de su autoridad. Y la tercera razón, para presentar a la iglesia su auténtica vida en el poder de Dios. El versículo 3 al 4, conectamos ahí el contexto. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, note aquí dice el apóstol Pablo, somos débiles en él, pero viviremos con él, con el poder, viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Está manifestando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, la autenticidad del poder de Dios en él. Y el apóstol usa el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para explicar su propia situación. Y agarra como ilustración al Señor Jesucristo. Y vemos, número 1, él pone esta ilustración. Cristo fue crucificado en debilidad. Eso es lo que dice ahí.
Cristo fue crucificado en debilidad, ¿ok? Pero dice, vivió en el poder de Dios. O sea que, acuérdese que hasta el mero Satanás cayó en la trampa, ¿no? Por decir así. Porque según Satanás, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿verdad? Ahí terminó todo, ¿verdad? No, ahí es donde comenzaba todo. Y ahí es donde el Señor también tenía victoria. En la muerte, ¿verdad? De Cristo en la cruz de Calvario, aunque se vio ahí él débil, ¿verdad? Que él ya ahí, incluso los apóstoles lo dejaron, ¿verdad? Solo uno se quedó, el apóstol Juan, con él, ¿verdad? Y todos los demás se fueron a esconder. Porque según ellos había terminado la misión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, el apóstol Pablo usa esta ilustración, dice, Cristo fue crucificado, dice, en debilidad. Cuando dicen debilidad es porque, pues, ¿verdad? Nadie lo estaba defendiendo, ¿verdad? Y obviamente, él entregó su vida, ¿ok? En su debilidad él entregó su vida, pero en realidad estaba él en su poder, ¿verdad? Siendo manifestado, ¿verdad? El hecho de entregarse por la causa de los pecadores. Entonces, el apóstol Pablo usa esta ilustración de la debilidad del Señor, de acuerdo como la Biblia lo describe, ¿verdad? Que al ser crucificado mostraba debilidad al Señor. Pero, dice el apóstol Pablo, vivió, dice, en el poder de Dios. En otras palabras, no es, la muerte que sufrió el Señor Jesucristo, era necesario que terminara de esa manera, dando Él su vida, porque para eso vino, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El fin es ese, que Él muriera de esa manera, ¿verdad? No peleando. E incluso de acuerdo a Isaías 53, donde habla que el Señor no puso ninguna pelea, no habló nada. Él, ¿verdad? Como dice, como oveja al matadero fue llevado. Y dice que en su situación él nunca habló nada, nunca se quejó. A eso se refiere el apóstol Pablo, de esa debilidad, ¿verdad? Que no mostró fuerza, no mostró, ¿verdad? Pelea. Entonces dice el apóstol Pablo, pero dice, aunque murió de esa manera, dice, no vivió de esa manera débil, sino que él vivió, dice, en el poder de Dios. Y obviamente, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz de Calvario, era para dar todo, ¿verdad? Hasta el último aliento de vida que le quedaba, darlo por el pecador, por usted y por mí, ¿verdad? Eso es precioso, esa foto. Ahí el apóstol Pablo lo describe, ¿verdad? Como debilidad, porque en realidad así se ve. Sin embargo, vivió en el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo agarra esta ilustración de nuestro Señor Jesucristo y hace su, ¿verdad? Presentación de su argumento. El varón de Dios, ¿verdad? Parece débil, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, delante de los hombres, dice, pero dice, vive en el poder de Dios para el beneficio de los demás. Y agarra esa misma ilustración. Nota el versículo ahí 4. Porque aunque fue, dice, crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también, ahí dice el apóstol Pablo, note esa parte. Pues también, dice, nosotros somos, dice, débiles en Él, pero viviremos con Él, dice, por el poder de Dios para con vosotros. En otras palabras, nosotros lo que hacemos, lo hacemos en el poder de Dios, no en nuestro poder. Entonces, podemos presentarnos delante de ustedes débiles, pero estamos obrando en el poder de Dios. Y eso es lo que está argumentando el apóstol Pablo. ¿Okay? Y esto dice para el beneficio de vosotros. Qué tremenda bendición, tremenda enseñanza el apóstol Pablo aquí, hablando de que él ejecutaría su autoridad espiritual. ¿Cuál es la autoridad espiritual del apóstol Pablo? Que obra y estaba obrando y continúa obrando en el poder de Dios y no en el poder de Pablo, no en la eficacia de Pablo, no en la retórica de Pablo, no en la erudición de Pablo, no en el conocimiento de Pablo, sino en el poder bendito de Dios. Y la obra de Dios así se tiene que hacer. La obra de Dios, si no se hace en el poder de Dios, un hombre y el poder del hombre, no, hombre, eso no se... ¿Para dónde va a ir el hombre? El hombre no va para ningún lugar con el poder de él.
si Dios no está obrando, si Dios no está operando, de nada sirve, ¿verdad? La eficacia del hombre o la erudición del hombre o la retórica o la oratoria de un hombre o el conocimiento de un hombre. De nada sirve si el poder de Dios no ha sido manifestado en el varón de Dios. Eso es crucial, ¿verdad? Que la obra de Dios tiene que hacerse en el poder de Dios. Vemos aquí, ¿verdad? En el final estamos hablando de los 3 preliminarios avisos antes de los últimos avisos, que son 3, ¿ok? Y les voy a mencionar. Número 1, Pablo demandaría prueba de las acusaciones hechas contra él. Número 2, Pablo ejecutaría su autoridad espiritual y da 3 razones, ¿por qué razón? Y número 3, la última preliminario aviso antes de los 3 otros avisos. Por supuesto, esos 3 avisos, ¿verdad?, que muestra al final, se los voy a compartir en el próximo mensaje. No va a haber tiempo para esto. All right. Número 3, la última, ahí Pablo desafiaría a la iglesia usando autoexaminación. Dice bien, el apóstol Pablo desafiaría, es un desafío a la iglesia usando autoexaminación. Ok, versículo 5 vemos aquí, y dice el apóstol Pablo aquí, que examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una buena pregunta, buena pregunta. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y vamos a entender esa palabra. Pablo desafiaría a la iglesia usando autoexaminación. Esa es una buena pregunta. Pablo les está diciendo que examínense ustedes si están en la fe. Y aquí hay 3, ¿verdad? Cosas que aprendemos. Tenemos ya 2 cosas que vamos a aprender en el versículo, y en el versículo 6, que es el último, vamos a aprender algo más. Note 2 cosas que aprendemos en este versículo. Ellos necesitaban asegurarse si eran genuinos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Note, versículo ahí 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Okay? Si eres genuino creyente, en otras palabras. Qué tremenda pregunta es esa. Y esta pregunta, hermanos, usted se tiene que hacer, es importante hacerse esa pregunta de vez en cuando. ¿Qué tan genuino somos en nuestra fe? ¿Dónde estamos con nuestra fe? El apóstol Pablo hace, ¿verdad?, hincapié de esto. Vivir en pecado hace a la persona sospechar de su fe. Escuche bien. Vivir en pecado hace a la persona sospechar de su fe. Por eso, algunas personas, me preguntan, ¿verdad?, que su fe ha menguado, o que su fe ha decaído, o que están desanimados, porque así es como las personas se expresan. Estoy desanimado, pastor. Cuando me dicen las personas así, me están diciendo mi fe ha menguado, básicamente. ¿Ok? Estoy desanimado, pastor. Estas cosas me están pasando. O esto aquí, y esto allá, y no veo esto, y esto no se ha materializado. ¿Verdad? Y entonces, lo que me están diciendo es que su fe está menguando. Entonces, por eso es bueno preguntarnos esa pregunta. Especialmente cuando estamos desanimados. Y usted, con toda esta cuestión de las elecciones y toda esta cuestión de que no se sabe ¿verdad?, qué va a pasar con el futuro y la nación y en el mundo, ¿verdad? En el mundo todo entero está ahorita concentrado y enfocado a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en Estados Unidos. Le asegura que el presidente de China, los presidentes de Rusia, el presidente de Corea y todos esos, donde quiera que haya líderes, están viendo qué es lo que va a pasar aquí. Porque lo que pase, obviamente, ¿verdad?, va a traer tremendas consecuencias. Entonces, todo esto puede traer desánimos, ¿verdad?, a la fe de una persona, pero también el pecado de una persona trae desánimo a las personas. O sea que puede conmover la fe. O se puede ver la fe como que no está yendo, no está fuerte, no está fortalecida. ¿Por qué?
por el pecado. Y el pecado, o sea, ¿verdad? Es como un terremoto que sucede en el ser de la persona y algo está sucediendo, entonces la fe decae. El apóstol Pablo hace recuento de esto. Vivir, dice, vivir en pecado hace a la persona sospechar de su fe. El inventario personal es siempre importante, ¿verdad? Para estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos Santa Cena, acabamos de tener la Santa Cena, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, es estar a cuentas con Dios, es tomar una autoexaminación, cómo hemos vivido, las cosas que hemos hecho, los negocios que hemos hecho, con las personas que hemos conversado, con las personas que hemos tenido algunos roces o desacuerdos, ¿verdad? Necesitamos poner todo bien. Entonces, eso es una autoexaminación y eso es importante, ¿verdad? Es importante para el cristiano. Okay. Vemos, número uno, ellos necesitaban asegurarse si eran genuinos. Número dos, ellos necesitaban asegurarse si Cristo estaba en ellos, hablando de la salvación, okay, para que supieran que no estaban reprobados. Esa palabra reprobados, esta palabra significa ser examinados, descalificados y repudiados. Eso es lo que significa. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación aquí. Que a lo mejor quizás ellos no son salvos o no han sido repudiados o descalificados o no han entendido literalmente lo que el apóstol le quiere decir. No han entendido, ¿verdad?, la salvación o no han entendido el plan de Dios en sus vidas. Es decir, una persona sin Cristo en el mundo, esa persona está descalificada, está repudiada y está rechazada, ¿verdad? En otras palabras, condenada, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? Todos conocemos estos versículos 3, 18. Dice la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, note, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona, ¿verdad?, ha sido condenada, entonces obviamente no tiene esperanza, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo habla precisamente en este contexto de salvación a estas personas, porque está hablando, porque imagínense, si el conflicto que están teniendo en la iglesia, se fija que tiene que dar, la fe, ¿verdad? Tiene que estar presente en la vida de un cristiano y esa fe se tiene que reflejar en sus acciones, en su vivir, en su comprender a los hermanos, en su armonía, o sea, la manera que se conlleva, en la manera que se conversa su vida, sus acciones, sus pensamientos, sus metas. La fe tiene mucho que ver, describe literalmente si esa persona ha nacido de nuevo o no. La fe tiene que, ¿verdad?, mostrarse. Y Santiago mucho habla acerca de esto, que, ¿verdad?, que el que está en la fe tiene que hacer obras, y las obras son para aquellos que no son cristianos, para que sean convencidos de las obras de los cristianos, de cómo es que opera el cristiano cuando es salvo, ¿verdad?, cuando tiene al Espíritu de Cristo. Y entonces, una persona que tiene a Cristo no va a estar peleando con otro cristiano, ¿verdad? Jamás. Y si litigan, todo se va a arreglar en la oficina del pastor. Por eso está el pastor, para administrar las necesidades, ¿verdad?, locales, hablando de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguna diferencia? ¿Algún problema? Inmediatamente, ¿verdad? Si no se arregla entre las dos personas, como lo estaba explicando, entonces esa cosa se puede arreglar en la oficina del pastor. Entonces, y ahí se puede arreglar y aprender muchas cosas, porque a veces es falta de conocimiento de la Biblia que reaccionan negativamente las personas y piensan que están reaccionando bien, ¿verdad? Pero no, a veces es ignorancia de la palabra de Dios. Y a veces no necesariamente sea carnalidad, sino que puede ser ignorancia de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios. Por eso es importante de vez en cuando visitar,
¿verdad?, al pastor en la oficina cuando hay litigios o hay problemas entre hermanos o desacuerdos. Okay, eso vemos aquí, el versículo 5, aprendemos que ellos necesitaban asegurarse si eran genuinos, ¿verdad? Y también si ellos necesitaban asegurarse si eran salvos. Ahora, número 3, ellos también necesitaban saber que Pablo y sus colaboradores no estaban reprobados. O sea que ellos eran salvos, ellos no estaban descalificados, ¿verdad? Nota el versículo 6, dice ahí el apóstol Pablo: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. En otras palabras, estamos aquí por la autoridad de Dios, operamos en el poder de Dios y estamos aquí no porque queremos, sino que somos llamados a hacer esto precisamente y no estamos descalificados, ¿verdad? De la única manera que la iglesia sabría estas cosas, ¿verdad?, que estamos exhortando aquí y aprendiendo, es si se examinaran a sí mismos. O sea que por eso necesitamos a veces nosotros examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Por eso hay que preguntar. Por eso necesitamos consultar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro Padre Celestial, podemos ir a orar y esperar en Dios y buscar a Dios en cuestiones que tal vez no entendemos o en situaciones que con otros hermanos no estamos, ¿verdad?, comprendiendo. Quiero decir esto y con esto termino. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha examinado en estas áreas? ¿Okay? Y primero, si usted es salvo 100%. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Pregúntese, o sea, ¿cuándo es que usted fue salvo? ¿Cuándo fue que usted tomó esa decisión para Cristo? ¿Verdad? Pregúntese si usted está en la fe. Pablo está preguntándolo. No me mire a mí así, ¿verdad? Ni diga, bueno, el pastor que me está preguntando si yo soy salvo, si yo soy, ¿verdad?, cristiano, soy miembro de la Iglesia Bautista de Los Ángeles y él nos ha enseñado todo esto. Sí, pero es cuestión de preguntarnos, ¿verdad? El apóstol Pablo había enseñado a la iglesia en Corintios también, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba preguntando, ¿verdad?, a ellos también lo mismo, ¿verdad? No es malo preguntar o examinarnos, ¿verdad?, dónde estamos con nuestra fe. Si alguien me pregunta a mí, hey, ¿usted es salvo? Yo no me voy a ofender. Hey, ¿usted cuándo recibió a Cristo como su único Salvador? Yo no me voy a ofender, porque para mí es un honor saber, conocer y decir qué es lo que Cristo hizo por mi vida, o sea, en mi vida. Amén. Lo que el Señor ha hecho, eso para mí es una bendición, es un momento de poder glorificar a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo. Ok, eso es una buena pregunta. Primero, ¿verdad? ¿Es salvo usted? Examínese usted, ¿cómo está, verdad? ¿Cómo está su vida? O sea, ¿ha visto un cambio desde que usted recibió a Cristo? ¿Ha visto un cambio, verdad, espiritual en su vida para mejor? Su vocabulario, sus cambios, o sea, interiores. Si usted, los deseos que tenía en el pecado antes, ¿verdad?, han cambiado, ya usted no tiene ciertos deseos, pero usted dice, no, pues yo siempre peco y tengo todas estas cosas ahí. Y le voy a decir, hay cosas que todavía, ¿verdad?, estamos en el proceso de cambiarlas. El Señor nos está, ¿verdad?, eso es lo que se llama regeneración, nos está transformando. El apóstol Pablo habla de que nos vemos, dice, en espejo y que tenemos estos cambios que estamos llevando a cabo. Estoy parafraseando el versículo, pero eso es importante, ¿verdad?, de hacernos esta pregunta. Número uno, primero, si es salvo, tiene que haber cambios. ¿Okay? Segunda pregunta, si usted es un genuino seguidor de Cristo. Fíjese bien. Y dice, pero pastor, pues yo sé, mire, yo voy a la iglesia y y lo otro. Acuérdese que un seguidor de Cristo, del Señor mismo Jesucristo, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es lo que dice el Señor. ¿Okay? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Okay? Y por supuesto, si le siguen, lo van a obedecer. Eso quiere decir que todos sus escritos, todo lo que le enseña, se va a someter a sus escritos y a las enseñanzas de Él. Ese es el genuino seguidor de Cristo. Y hay mucho más que hablar sobre ese tema. Es inmenso eso ahí. Pero ahí, ¿verdad?, por lo menos para darle una luz de la pregunta. Y tercera pregunta que nos debemos de hacer es si usted es un auténtico cristiano. ¿Okay? Primero, si sigue al Señor Jesucristo, ¿verdad?
y si ha habido cambios en su vida y si es un auténtico cristiano. Porque podemos estar fingiendo. Y eso es lo más peligroso. Lo más peligroso, hermanos, saber el vocabulario cristiano, conocer la Biblia, ¿ok? Leerla, saberla, cómo llevarla, cómo traer a la iglesia, cómo sentarnos, todo eso, ¿verdad? Como todo lo vemos, ¿verdad? Porque lo podemos imitar. Eso es una cosa, ¿ok? Pero ser genuino cristiano es otra cosa, ¿verdad? Y eso implica las otras dos preguntas. Si alguien es genuino, las otras dos preguntas tienen que estar firmes, ¿verdad? Primero, ser salvo. Segundo, es un seguidor de Cristo. ¿Ok? So ahí está. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Dios me lo bendiga. Pase una feliz tarde.